Hoy día estaremos nosotros viendo acerca de aquellos momentos cruciales de la salvación. Hemos estado estudiando a la persona de Jesucristo desde que llegó a este mundo de una forma milagrosa por la obra y gracia del Espíritu Santo, un milagro. El mismo Dios de gloria decide venir a vivir en medio de nosotros los humanos. Usted recordará que estuvimos viendo cómo ese bebé nace y durante todo su crecimiento se ve realmente su humanidad, se ve que él era como cualquiera de nosotros, solamente que no tenía pecado. También recordará que vimos la parte divina que él tenía, los milagros que él realizaba, la manifestación de su gloria, su propia transfiguración, cuando se presenta para transfigurarse y se viste de gloria en vista de 3 de sus discípulos más queridos. Estuvimos nosotros analizando la vida de Jesús y bueno, estamos llegando a la parte de los momentos cruciales, vamos a decir así, de la salvación. Cómo es ejecutada aquella salvación. Les invito a buscar sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 19, versículo 23. Todos, por favor, me acompañan a leer San Juan 19, versículo 23. Dice, vamos a leer desde el 19, por favor. San Juan 19, verso 19. Y dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Continuamos la lectura. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será es la palabra de Dios en San Juan. Hermanos, la crucifixión de Jesús fue un grande sacrificio que él tuvo que realizar por amor a cada uno de los seres humanos. Déjeme contarle que la crucifixión era un método romano de condenar a un delincuente, a uno de los delincuentes más notorios, a la muerte. Este método de crucifixión era exclusivamente guardado para aquellos delincuentes más notorios, para aquellos delincuentes, vamos a decir, más famosos del pueblo y que merecían una tortura más dura. ¿Por qué razón la crucifixión era la muerte más dolorosa? Porque la agonía antes de morir de aquel que era crucificado era totalmente prolongada, era muy larga esa agonía. Yo le explico un poco, al colgar con los brazos abiertos al crucificado, la presión del diafragma hacía imposible que la persona pudiera respirar. Hacía totalmente imposible la respiración y la muerte llegaba justamente cuando el cansancio y los dolores o la conmoción física dejaba al condenado incapaz de levantar el cuerpo. Ya no podía sostener su cuerpo y entonces ahí llegaba la muerte. A todo este tormento físico se le añade también el hecho de que los crucificados, según el estudio de la historia romana judía, los crucificados eran expuestos desnudos delante de mucha gente. En el caso de Jesús, la gente venía a burlarse.
Y por si fuera poco, ese lugar que nosotros veíamos el anterior estudio, que se llamaba el lugar Gólgota o el lugar de la calavera, ese lugar estaba en el camino principal del pueblo. Así que toda gente extranjera, gente del pueblo, tenía que sí o sí pasar por ahí porque era el camino principal. Ahí acostumbraban ellos a crucificar a los delincuentes como para que el pueblo tenga temor y ya no vuelvan a cometer los errores que cometieron esas personas. Hermano, Jesucristo realmente llevó un grande sacrificio corporal, un grande sufrimiento corporal y además una vergüenza emocional, ¿sí? La gente venía, se burlaba, pasaba y se burlaba. Mucha gente simplemente se concentraba en burlarse de lo que estaba pasando ahí con aquel que sanaba enfermos, aquel que podía levantar muertos, y ahora se encontraba ahí crucificado. Triste, muy triste esta realidad. Continuemos leyendo. San Juan 19, verso 19, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Ahora, este título, hermanos, que ellos pusieron sobre la cruz de Jesucristo, era una orden de Pilato. Sucede que Pilato ya había recibido la queja de los fariseos de que Jesús se estaba autoproclamando rey de los judíos. Esa era supuestamente la acusación de los fariseos, de todos los miembros del Sanedrín. Pero, lo cual era algo incierto, lo cual no era algo real. Jesús en ningún momento se proclamó rey de ellos. Entonces Pilato, como para que los judíos recuerden que a este hombre se lo estaba condenando por hacerse rey, como para lavarse las manos, Pilato ordena que le pongan un letrero arriba de la cruz donde decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? O la insignia que vemos ahora nosotros que dice INRI, ¿no? Que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Este título, hermano, era también para más deshonra y más vergüenza, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos visto acerca del título que le pusieron arriba de la cruz y también acerca de cuando se reparten la ropa entre ellos, era una profecía bíblica que se estaba cumpliendo en ese mismo momento. ¿Dónde está esa profecía bíblica? Nosotros la encontramos en el Salmo capítulo 22, versículo 18. Ahí está esa profecía en la que nos adelantaba lo que iba a pasar. En San Juan 19, 24, mire lo que dice esta última parte. Dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Eso está en Salmo 22, 18. Hermano, todos los acontecimientos que pasaron para que Jesús llegara hasta la cruz, todo eso estaba profetizado siglos atrás. En el caso del libro de los Salmos, 800.000 años, entre 800 y 1000 años atrás, fueron profetizados, fueron escritos y se cumplieron, hermanos, al pie de la letra, para que nosotros veamos la veracidad de la escritura. La escritura de ninguna manera miente, la escritura de ninguna manera queda sin cumplimiento. Cada una de las palabras que ella dice proféticamente se han cumplido y hay muchas a partir del Apocalipsis capítulo 4 en adelante que se van a cumplir. Hermanos, la Biblia no es un libro de fábula, no es un libro de cuentos.
La Biblia es la palabra de Dios y esa palabra se cumple. Hay otras de las profecías también que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 6, profecías acerca de Jesús y de su sufrimiento, de su calvario. Salmo 22, por favor, busque versículo 6. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Eso era lo que sucedía con Jesucristo. Él pasaba, el extranjero, el pueblerino, pasaba por el camino principal y veía a los crucificados y ahí estaba Jesús. Y muchos de ellos meneaban la cabeza, muchos de ellos le decían, a ver, tú que sanabas a enfermos, ¿por qué no te bajas de la cruz? Estiran la boca para decirle malas cosas a Jesús, muchos le escupían. Hermano, la Biblia, una vez más nos está mostrando que jamás miente y jamás dice algo que no se va a cumplir. El otro pasaje bíblico también donde vemos profecía acerca del Calvario de Jesús está en Salmo 22, versículo 8. Salmo 22, versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esas eran las frases que decía la gente. Y los salmos, 800 años atrás, habían profetizado incluso lo que iban a decir las personas al verle a Jesús en la cruz muerto y también en sufrimiento. Qué interesante que es la palabra de Dios. De ninguna manera estamos hablando de una fábula, algo que no se cumple. Estamos hablando de una realidad. Cuando leemos la palabra de Dios es realidad. ¿Sí? Hubieron también dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Veamos un momentito ese relato, por favor. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer a partir del versículo 36. Lucas capítulo 23, versículo 36. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante ver este relato porque justamente junto con Jesús crucificaron a dos ladrones que habían hecho barbaridades en el pueblo, dos ladrones que habían sido condenados a crucifixión porque realmente ellos sí se lo merecían por causa de su vida y su delincuencia que ellos habían llevado durante su vida. Pero nosotros podemos observar en ese relato de la escena de estos dos ladrones con Jesús, que uno de ellos empieza a injuriar a Jesús, a decirle que si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Empieza a reprochar
empieza a argumentar y decir, a ver, si eres el Cristo realmente, pues sálvanos. A ver, comprueba la veracidad de tu ministerio. Pero observamos también que el otro, que estaba también al lado de Jesús, le dice una pregunta a aquel que le estaba reprochando. Le dice, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Yo con esta pregunta que le hace este ladrón a su compañero que estaba crucificado con él, me doy cuenta, hermano, que este hombre estaba totalmente seguro de quién era Jesús. Porque su pregunta que le dice no es una pregunta cualquiera. La pregunta que le hace al otro ladrón, le dice, ni aún temes tú a Dios, le dice, estando en la misma condenación. Este hombre estaba seguro de que Jesús era Dios. No le temes ni siquiera en tu misma condenación, le dice. Mire, y las siguientes palabras son una confesión de su arrepentimiento de este ladrón. Le dice, nosotros a la verdad, le dice, justamente padecemos. Él estaba reconociendo su pecado. Este hombre estaba arrepintiéndose, mostrando una total honestidad con su propia vida. A la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba consciente de su realidad, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Él estaba reconociendo a Jesús en su perfección como un hombre justo, como aquel que era 100% hombre y 100% Dios. Ningún mal hizo. Son confesiones bien profundas las que hace este ladrón. Muestra su realidad, reconoce su pecado, muestra señal de arrepentimiento y demuestra su fe en Cristo Jesús. Y como consecuencia de estas declaraciones, Jesús agarra y le dice a este hombre, miren las palabras de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice con total garantía que este hombre, por su fe en él como Salvador, será salvo y estará con él en el paraíso, hoy mismo. Oh, hermano, realmente nos damos cuenta nosotros que aún en esta situación nosotros podemos darnos cuenta, hermano, de esa confesión tan importante que todo ser humano debe tener. Jesucristo no le dijo a este ladrón, no, tú eres un ladrón, no puedes arrepentirte. O no le dijo, tú eres un ladrón, no puedes entrar al paraíso. Jesucristo no le dijo nada de eso, no le juzgó, no le preguntó nada, solamente le dijo, por aquella confesión de su fe, le dijo, cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, nosotros necesitamos actuar de la misma forma que este hombre. Si bien nosotros tenemos nuestros errores, tenemos nuestros problemas, nuestros pecados, pero debemos ser honestos delante de Dios y confesarlo. Confesar nuestros pecados. Reconocer nuestra culpabilidad. Y creer firmemente en Jesús como nuestro Salvador. Y Él también nos dice a nosotros mismos esta misma palabra, que estaremos con Él en el paraíso. Este ladrón fue justificado totalmente, hermano, con seguridad, fue justificado. La fe en el Hijo de Dios, en aquel Jesús que estaba ahí en la cruz, le justificó.
Dios no mira, hermanos, de ninguna forma nuestro pasado. Él solo quiere que nosotros nos arrepintamos y creamos en Cristo. Como usted pudo notar, al ladrón el Señor no le dijo, tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Simplemente vio su arrepentimiento honesto y su confesión de su fe y le dijo que estaría en el paraíso con él. Jesús le aseguró su salvación del ladrón. Le aseguró su salvación. Qué maravillosa porción de esta palabra, hermanos, para todos nosotros. Hay oportunidad para todos los seres humanos. Claro que hay oportunidad. ¿Hay alguien que no se merece la salvación? Claro que no. La Biblia dice que todos nosotros podemos recibir esa salvación. Simplemente necesitamos hacer lo mismo que hizo este ladrón. Una confesión honesta de su realidad y una confesión de su fe. La palabra de Dios, mis hermanos, siempre se cumple. Y esto es para que nosotros creamos en la veracidad de las Escrituras. Hoy día hemos visto varias profecías que se han cumplido con el Calvario de Jesús. Y hay muchísimas más, hermanos. Muchísimas más, que una vez más prueban la veracidad de la Escritura. La promesa de que Cristo estaría con nosotros siempre, pero siempre, hoy en día también se cumple. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso también se cumple, hermano. Ahora que estamos viviendo temporadas difíciles, esta enfermedad que está avasallando prácticamente el mundo entero, que está llevándose muchas vidas, muchas veces personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. Hoy en día Cristo también nos promete estar con nosotros. Él nos promete estar ahora con nosotros, hermanos. Yo sé que todos nosotros estamos viviendo diferentes situaciones, pero Cristo, indiferentemente a la situación que usted esté viviendo, Él le dice que estará con usted hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Eso no es más que una promesa fiel y firme de Jesús nuestro Señor. La salvación viene por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pudimos notar en ese relato de aquel ladrón que fue honesto con su realidad, confesó su pecado y confesó su fe en Cristo. Pudimos ver nosotros cuán importante es que nosotros también seamos honestos. Porque la salvación viene por ese arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Cada día, cada mañana, aparte un tiempo con Dios. Ore, busque al Señor en oración, confiese sus pecados. Y también deje un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para estudiarla, las Sagradas Escrituras. Y tenga un tiempo de adoración. Alabe a Dios con un coro, con una alabanza. Busque del Señor cada mañana. Porque, hermano, hoy es el día que hay que buscar al Señor. Todo lo que estamos viviendo nosotros ahora es una muestra muy clara de que Dios está llamando a la humanidad a que haga la misma decisión que hizo este personaje que acabamos de ver, el ladrón, que sí confesó su pecado y sí reconoció su error. Así es el mismo llamado que está haciendo Dios hoy en día a todos nosotros. Vamos a orar y nos vamos a poner en oración
pidiéndole al Señor que Él nos ayude a siempre ser honestos con Él. Todos nosotros tenemos que ser honestos con Dios. Cada mañana, acercarnos a Él y buscar de su presencia. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias eternas, Señor, una vez más, por esta oportunidad preciosa, Señor, de aprender de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, que tu palabra es verdad, Señor, que en ella no hay forma, Señor, de perdernos. Padre bendito, creemos que tú confirmes nuestra fe, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder ser honestos, Señor, con nosotros mismos y contigo mismo, reconocer nuestros errores, Señor, y buscar, Señor, de tu presencia cada mañana, cada día, cada noche. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti. Dejamos en tus manos toda esta palabra que hemos leído, Señor, que sea una motivación para cada hermano, para cada uno de nosotros, para buscar más, Señor, estar en tus caminos. Tomar decisiones, Señor, de un compromiso serio contigo. Gracias, Dios. Oramos agradecidos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.